Listo, ya, estamos empezando. Listo, perfecto. Muy buenas noches para todos. Mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Diana Piamba. Hoy estamos desde acá, desde Polnud Atlántico. Estamos, bueno, aún aquí tratando de organizar el audio, pero ya parece que todo está marchando. Bueno, saludos, excelente noche para todas. Mi nombre es Diana Piamba. Hoy vamos a estar con la grata compañía de nuestra colega Yuranis Pérez Álvarez. Yuranis nos va a hablar de un tema bastante interesante, que es el aprovechamiento de los alimentos para fortalecer la microbiota. Yuranis es colegiada de acá de Polnud Atlántico. Ella tiene un máster en ciencias avanzadas de la nutrición y bueno, hoy nos va a deleitar con este interesante tema. Le damos la bienvenida a Yuranis y las preguntas las podemos ir haciendo al final para de pronto no cortar el hilo de la presentación. ¿Listo? Adelante, Yuranis. Buenas noches a todos y todas. Es un placer para mí estar aquí. Espero que esta presentación sea de mucha utilidad para todos en nuestra vida profesional y espero tener toda la claridad posible para poder llegar a todos mis colegas y las personas que estén participando de este webinar. Diana, te agradezco para que me permitas compartir la presentación. Listo, Yuranis. Me avisas si ahí ya puedes compartir. No. No me permite, Diana. Ok. Listo. Ahí está la presentación. ¿Sí la ves? Sí, solo que no me deja. Tranquila, yo te ayudo, no hay problema. Vale. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre lo que son los aprovechamientos de los alimentos para fortalecer la microbiota intestinal específicamente. Para esto, inicialmente tenemos que hablar de qué es la microbiota. Colócame esto. ¿Podrías ampliar para poder verla por la presentación? Aquí. Vale. Tenemos que hablar sobre qué es la microbiota. Nuestro cuerpo como tal está compuesto por diferentes tipos de microbiota dependiendo de la zona donde estemos enfocados. Por ejemplo, en el cabello, en la nariz, en la piel. Y cada parte de cada zona de nuestro cuerpo tiene una concentración bacteriana diferente. Específicamente en el intestino tenemos una concentración bacteriana. ¿Me regalas la otra diapositiva, Diana? Perfecto. Una concentración microbiana donde el 90% se podría considerar bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo, Firmicutes, Bacteroidetes, un 10% proteobacterias y como un 1% o menos son estafilococos, protozoos, hongos. La idea es tener un equilibrio en esta concentración bacteriana, donde estos porcentajes se traten de manejar a una referencia muy similar. Estas bacterias se encargan de fortalecer todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, ayudan mucho en todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Actualmente para nadie es un secreto que nosotros mantenemos una interacción intestino-cerebro y a partir de esa interacción pues se han descubierto
que desde la microbiota intestinal, mientras haya un buen funcionamiento en esta, haya un fortalecimiento bacteriano en esta, pues se pueden prevenir muchas enfermedades y de hecho se pueden tratar enfermedades como la diabetes, como el cáncer de colon, incluso el hígado graso, dislipidemia. E incluso también se está haciendo estudios donde a partir del adecuado manejo de la microbiota, tratamiento de la microbiota intestinal, se puede interferir en enfermedades como el Alzheimer. Entonces, vemos la importancia de mantener nuestra microbiota o tratar de mantenerla lo más saludable posible. Pero, sin embargo, existen muchos factores que pueden afectar la microbiota, como por ejemplo los inadecuados hábitos alimentarios. Cuando tenemos una alimentación alta en grasas, en azúcares, en alimentos, por decir de esta manera, industrializados, puede generar una afectación directa en la microbiota. Existen diferentes tipos de dietas según, pues todos los nutricionistas cuando estamos estudiando, pues siempre nos hablan sobre la dieta mediterránea, hablamos de la dieta ceto. Estos tipos de dieta, cada una tiene una funcionalidad según la necesidad del paciente, pero a medida que el tiempo ha ido avanzando, los afanes del día a día, la alimentación también se ha visto afectada y se ha ido modificando. Entonces, pues se ha incrementado una producción en los alimentos rápidos, comidas rápidas, industrializados, que lo que buscan es que las personas tengan menos disposición de tiempo para preparar un alimento, lo cual es muy práctico para una persona que no dispone de mucho tiempo libre entre sus horas de comida, de almuerzo o llega muy cansado del trabajo y pues busca como que lo más rápido, lo más práctico para poder alimentarse. Sin embargo, estos alimentos pueden generar una reacción negativa en la microbiota de la persona si se consumen con mucha frecuencia, especialmente alimentos enlatados, alimentos que ya vienen con muchos conservantes, muchos aditivos. Manténme en esa diapositiva, Diana. En la otra, ahí. Entonces es importante enfocar esos hábitos alimentarios y trabajarlos mucho. Los profesionales en la nutrición, trabajar mucho la orientación al paciente, esa concientización sobre lo que debe consumir y cómo administrar esa alimentación. El sedentarismo influye mucho también en la microbiota intestinal. El no hacer actividad física nos puede generar una disminución en los movimientos peristálticos del intestino y eso nos va a generar pues que ésta no tenga el mismo funcionamiento que cuando una persona está realizando actividad física. Se vuelve, así como la persona se vuelve sedentaria, nuestro intestino también. Entonces, eh, vamos a tener un proceso de evacuación mucho más lento. El sexo influye mucho. Según el género, la persona puede tener más afectación. Estudios han demostrado sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres podemos tener más almacenamiento de grasa corporal y eso también puede generar una afectación en el cambio de la microbiota intestinal. El alto consumo de antibióticos, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el insomnio, la falta de sueño. A veces tenemos demasiadas cosas que hacer y sentimos que el día no nos alcanza, entonces nos toca disponer de nuestras horas para dormir, a realizar actividades para poder hacer que el tiempo nos alcance un poco. Eso nos genera estrés y cuando los niveles de estrés aumentan, pues nuestras defensas también se ven afectadas a partir de este desorden bacteriano que presentamos en la microbiota intestinal. A medida que vamos teniendo más edad, pues nuestra microbiota va envejeciendo, muchas bacterias van muriendo y generalmente la colonización de estas pues se hace el proceso un poco más lento. Entonces es necesario que tengamos lo más saludable en la alimentación, que se enfoque más al fortalecimiento, a la producción bacteriana en nuestra microbiota para mejorar o mantener un adecuado sistema inmune. De hecho,
Actualmente se está trabajando mucho en los trasplantes fecales, cuyo objetivo es este, que a medida que la persona va teniendo más edad o va teniendo alguna afectación en su carga bacteriana, pues a partir de un trasplante se pueda cultivar nuevas bacterias que ayuden a fortalecer esta microbiota intestinal. Ahora sí me regalas la otra diapositiva, por favor. Entonces, a veces cuando el paciente nos llega con un síndrome de colon irritable, con alguna afectación gástrica, o diabetes, colesterol, obesidad, sobrepeso, cualquier diagnóstico, podemos ver algunos médicos que te dicen al paciente, necesito que tengas una alimentación saludable. Pero resulta que en muchos casos no remiten al paciente a donde un nutricionista y no le brindan la adecuada orientación al paciente. Para un paciente una alimentación saludable puede ser eliminar todos los carbohidratos de la dieta y consumir cualquier locura. O decir, no, me voy a volver vegetariano, pero resulta que el paciente no come vegetal, entonces yo le digo, se vuelven harinarianos porque solo quieren comer harinas, eh, la proteína no la quieren consumir, entonces pastas con queso, cosas como muy irregulares que lo que hacen es que afectan más la salud del paciente. O hay personas que tienen mucha conciencia de su patología, pero sin embargo, por no tener una adecuada orientación, pues simplemente desisten del cuidarse en la alimentación y suelen comer cualquier alimento que tenga a su disposición. Siguiente. Entonces, actualmente las industrias están trabajando mucho en el fortalecimiento de esta microbiota porque se han dado cuenta, incluso desde el nacimiento, la microbiota se está viendo afectada. La tasa de nacimientos por cesárea ha aumentado y al niño nacer por cesárea, pues ahí inmediatamente hay una alteración bacteriana en la microbiota del niño, del recién nacido. ¿Por qué? Porque la mayor carga bacteriana que le podemos dar a nuestros niños es cuando pasan por el canal vaginal. Entonces, el simple hecho de que nazca por un parto por cesárea, pues ya hay una alteración. Esa es la razón por la cual hay muchas leches de fórmula que están utilizando probióticos para fortalecer estas fórmulas y ayudar al sistema inmunológico de estos niños. Actualmente los probióticos se utilizan generalmente por cuando hay cuadros diarreicos, afectaciones gástricas, pues suelen utilizar estos probióticos, por ejemplo, la enterogermina, que es una muy común para el manejo de la diarrea. Entonces las personas tienen la mentalidad de que solamente es para eso. Es bueno explicarle al paciente que los probióticos no son solamente para regular cuadros diarreicos, sino que también permiten que haya unas bacterias que estén colonizando tu intestino y que te vayan a ayudar a que el equilibrio entre esas bacterias buenas y esas bacterias patológicas sea más óptimo y entonces puedas tener un mejor sistema inmune. De esa manera es como se regula ese cuadro diarreico. No es porque mágicamente al tomarte el medicamento, porque lo consideran más como un medicamento, pues ya la persona se va a regular. Entonces, como los probióticos son bacterias vivas que deben llegar al intestino de esa manera, siempre se ha buscado un cultivo que sea lo más acorde para que estas bacterias se puedan reproducir y al momento de la digestión puedan llegar la mayor cantidad de bacterias vivas posible al intestino. Pues nuestro sistema digestivo es muy complejo. Cuando se hacen los estudios en animales, por ejemplo, o en estudios in vitro, pues es mucho más fácil analizar cuál sería la reacción de este alimento en el organismo porque te permite ver cómo sería el proceso. Sin embargo, cuando se hacen los estudios clínicos, pues la realidad es otra. Resulta que dependiendo, como les decía inicialmente, de la raza, de la edad, del género, del ambiente en el que se encuentra la persona, del tipo de dieta, el proceso de absorción de los nutrientes va a ser diferente. Entonces, no se va a absorber igual que si, por ejemplo, se hace un estudio en roedores,
el sistema digestivo del roedor es algo parecido, igual el del cerdo es más parecido al humano, pero aún así el del humano es mucho más difícil tener una claridad en la reacción de este probiótico o cualquier otro tipo de alimento para la absorción de este en el intestino y el funcionamiento o la reacción que pueda generar en el organismo. Entonces, actualmente, estos probióticos se utilizan en alimentos lácteos, que son los que brindan como una mayor ambiente de reproducción bacteriana, y también en productos gelificados, como por ejemplo gelatina, gomitas, pero actualmente vemos más en productos lácteos. Entonces, tenemos muchas empresas que producen este tipo de alimentos con defensa, que van a ayudarte al organismo. Es la manera como lo promueven y podemos identificar, y es muy importante como profesionales de la salud, que tengamos en cuenta siempre el etiquetado del producto, debido a que ahí podemos identificar qué tipo de colonia estamos manejando, si son Bifidobacter, si son Lactobacillus, que son Streptococcus, cuáles nos están cultivando, y poder identificar si realmente es un probiótico o no. O sea, al leer los ingredientes del producto no identificamos ningún tipo o ninguna familia de esta, pues podemos ver que el producto no nos está aportando lo que realmente está promocionando. Dale. Entonces, estos probióticos nos brindan muchos beneficios, fortalecen el sistema inmunológico, pueden ayudar al mantener un equilibrio en la microbiota intestinal. El cuerpo puede incluso reducir los niveles de colesterol, de triglicérido, fortalece la absorción de vitaminas, hay una inhibición de bacterias patológicas. No es que se mueran las bacterias patológicas, sino que reducen su reproducción. Entonces, al aumentar la producción de lactobacillus, de bifidobacter, pues vamos a tener un mayor equilibrio en la microbiota y se va a mejorar la función inmune, se va a reducir la inflamación, se va a regular los niveles de glucosa incluso. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, presentamos un cuadro diarreico, inmediatamente la persona dice, no puedo tomar un yogur porque me va a poner peor. Y resulta que si le brindamos un yogur con probióticos, vamos a fortalecer la microbiota de ese paciente y vamos a mejorar o hacer más rápido el proceso de recuperación. Entonces, importante darle una adecuada orientación. También hablamos sobre la función cognitiva, por lo que les decía inicialmente, se están realizando muchos estudios sobre la salud mental, no solamente con el Alzheimer, para el uso adecuado de probióticos, prebióticos, entre otros alimentos que van a ayudar a reducir los síntomas o más que todo el deterioro a nivel neuronal en estos pacientes, por ejemplo, de tercera edad, que pueden presentar una demencia senil u otro tipo de patología. Entonces, han sido estudios muy interesantes. De hecho, al final de la presentación dejo algunos que me parecieron súper interesantes para que los puedan, el que los quiera revisar, los pueda tener en cuenta. ¿Me regalas, Diana, la siguiente? También hablamos de los prebióticos. Los prebióticos, pues, a diferencia de los probióticos, no son bacterias vivas que deben llegar al intestino, pero sí son alimentos ricos en fibra no digerible que al ser absorbidas por el intestino presentan una reacción sobre la carga bacteriana en la microbiota. Estos compuestos como la inulina, la oligofructosa, que se encuentran en varios alimentos, aquí coloco solamente algunos, como los granos integrales, la avena, la quinoa. Por ahí encontré un artículo que hablaba sobre el uso de la lenteja y la avena para el fortalecimiento de la microbiota intestinal utilizándolos como prebiótico. Estos pueden ayudar a que estas bacterias, que podríamos decirles bacterias buenas, tengan un proceso a partir de la fermentación de esta fibra. Ellas tienen un proceso que les ayuda a fortalecer su ambiente, su entorno
para seguirse reproduciendo. Y eso favorece a que la microbiota intestinal tenga un mejor equilibrio bacteriano. Entonces, alimentos como la quinoa, el ajo, los vegetales, las frutas, pues son muy buenos para fortalecer esta microbiota. Pero es algo muy importante, como lo que les decía anteriormente, el proceso de absorción en el intestino. Entonces es necesario saber mezclar estos alimentos. Por ejemplo, en un estudio que estaba leyendo sobre la avena, decía que en los pacientes que consumen la avena entre la primera hora, o sea, en el desayuno o antes de dormir, el proceso de absorción solía ser un poco más rápido o mejor en el intestino que en pacientes que lo mezclaban durante, por ejemplo, con el almuerzo o con otras comidas. Entonces, tener en cuenta algunas de estas recomendaciones para el consumo de estos alimentos. Igual pasaba con los granos, por ejemplo, la lenteja, pues hay personas que presentan intolerancia a la concha que cubre el grano. Entonces es importante darle la adecuada orientación al paciente si presenta intolerancia, probar por descarte si de pronto es la concha o si definitivamente si es el grano. Buscar estrategias que le permitan aprovechar este alimento y de esa manera pues ayudarle a fortalecer la microbiota intestinal. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de los prebióticos? Pues los prebióticos ayudan a la formación de ácidos grasos de cadena corta y esto ayuda a que el sistema inmunológico sea fortalecido. Reduce interleucinas inflamatorias y eso ayuda a que tenga un mejor proceso de desinflamación en el órgano, específicamente en el intestino. Es obviamente a partir de ese proceso desinflamatorio el riesgo de cáncer de colon es menor, porque entonces ya, por ejemplo, un síndrome de colon irritable no se va a ver con tanta frecuencia y pues muchos síntomas van a minorar. El sobrepeso también se ha visto involucrado en la producción de estos prebióticos. ¿Por qué? Porque muchos de estos alimentos producen, por ser fibra, producen cierta saciedad. Entonces, también ayudan a la producción o más bien a la reducción del colesterol en el organismo y a la quema de grasa corporal. Entonces, mágicamente este alimento al consumirlo no va a hacer todo este proceso. Recuerden que hay muchos factores que influyen para ayudar a que este alimento haga su función como debe ser. Entonces, también ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre, los síntomas del estreñimiento por la fibra que consumimos, pues también pueden reducir y es importante que toda fibra necesita una adecuada hidratación. Si el paciente sufre de estreñimiento y solamente le damos fibra, pero no le damos suficiente líquido, pues la fibra hace un efecto contrario. Entonces va a ser un efecto tapón y va a complicar los síntomas del paciente. Entonces, tener muy en cuenta que al momento de brindarle alimentos ricos en fibra al paciente, es importante brindarle también una adecuada hidratación para que pueda tener su efecto como debe ser. Dale, Diana. Por otro lado, tenemos los polifenoles, los cuales se ha estado en ese estudio de si se podrían incluir este tipo de alimentos como prebióticos. Sin embargo, en algunos estudios los han considerado simbióticos porque tienen propiedades prebióticas y probióticas. Entonces, todavía eso está en algunos debates, algunos estudios dicen que sí, otros todavía están en ese proceso, pero para nadie es un secreto que los polifenoles tienen una gran concentración de un potencial antioxidante que ayuda mucho al sostener ese estrés oxidativo en las células. Entonces, por ejemplo, yo hice mi trabajo de grado con el máster estudié sobre la influencia del cúrcuma, cacao y específicamente el té verde
como para el manejo del cáncer de colon intestinal. Entonces, en estos estudios se pude analizar muchas cosas con respecto a estos tres alimentos y el día de hoy también quise incluir la uva con el resveratrol debido a que la uva también, pues de hecho fue uno de los pioneros, el resveratrol fue uno de los pioneros en estudios en Italia para trabajar específicamente este tipo de patologías de cáncer de colon e incluso la esteatosis hepática. Entonces vemos, aquí les dejo las concentraciones de los principales compuestos fenólicos que contienen estos alimentos. Y ahora les voy a hablar un poco sobre los beneficios que esto dejan al organismo. Regálame la siguiente. Entonces comenzamos con la cúrcuma. La cúrcuma tiene en su consumo diario, puede generar cambios positivos en la microbiota intestinal. Sin embargo, estos polifenoles solamente se puede absorber, incluso creo que es un 10% aproximadamente, a veces menos, de la composición total de este alimento en el intestino. Entonces, siempre se va a necesitar de algo que ayude a que esta absorción sea un poco más alta. ¿Por qué? Porque el intestino humano es más complejo. En estudios con roedores, con porcinos, pues se puede ver una reacción mucho más directa, en menor tiempo, los efectos de este alimento para lo que es el manejo del peso, del sobrepeso más que todo, del cáncer de colon. En estos estudios con cúrcuma se pudo identificar, por ejemplo, en estudio clínico, se pudo identificar que personas que fueron operadas ya con úlceras gástricas y que volvieron a presentar algún síntoma de estas úlceras al consumir la cúrcuma, se pudo ver una reducción, porque esto ayuda a mejorar las paredes del intestino, el consumo diario de la cúrcuma. Entonces, obviamente estos son estudios que es importante seguir ahondando, seguir trabajándolos para tener un resultado más concreto. Y pues se tuvo en cuenta que la cúrcuma necesita de un tipo de compuesto como la piperina, entonces la utilizaban la pimienta, utilizaban el jengibre, porque este compuesto ayudaba a que la absorción de la cúrcuma fuera mucho más rápida en el intestino y no se esparciera tanto eh, y se perdiera, porque generalmente se desechaba por la orina. Entonces se identificó que ayudaba a reducir la obesidad, ayudaba a mejorar la carga microbiana en la microbiota intestinal, favorecía el sistema inmune, reducía la interleuquina 6, que es una de las que se encargan de la inflamación en el organismo, reducía el riesgo de cáncer de colon por el fortalecimiento de las paredes intestinales, también regulaba la dislipidemia. En un estudio con roedores se notaba una pérdida de peso en los roedores que inicialmente los habían colocado en un estado de obesidad y al consumir la cúrcuma, pues habían mejorado, habían perdido peso. Entonces, pues ver los beneficios de este alimento e incluirlo, darle la recomendación al paciente que a veces prefieren utilizar un condimento artificial, darle otras opciones como por ejemplo la cúrcuma para la preparación de sus alimentos. Regálame la siguiente. Otro alimento es el cacao. Pues recomendaría el más del 85% en concentración de cacao, que sea puro y nuevamente hago énfasis en el etiquetado. A veces encontramos chocolate negro, 85%, 70%, etcétera, pero al ver el etiquetado encontramos que este alimento tiene grasa saturada, que tiene azúcares añadidas, etcétera, y cuando el cacao realmente es cacao, no debería ni siquiera tener grasa saturada, porque este alimento en su composición como tal, la concentración de grasa saturada es muy baja. Entonces, recomendación diaria, 10 a 30 gramos al día.
Em, Algunos profesionales recomiendan que lo consuman solo, o sea, que no lo mezclen con otro tipo de alimentos, de pronto en las comidas o algo así, solamente el cacao, para tener un mayor aprovechamiento, debido al que al mezclarlo con otros alimentos puede que haya una inhibición al proceso de la absorción en el intestino. Por el procesamiento de los otros alimentos puede que haya más pérdida en la absorción de este alimento. Entonces, en los estudios con cacao se pudo identificar eh, que este ayudaba también no solamente a la protección eh, de las paredes intestinales, de la barrera apical del intestino, sino que también ayudaba en la reducción de tumores. Entonces, ver que los beneficios que este alimento aporta a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, también es un alimento cardioprotector, y justamente por no tener grasa saturada es cardioprotector. Entonces, por eso es importante al momento de comprarlo ver el etiquetado y la composición de este alimento. Reduce la grasa corporal. En unos estudios que fueron, hubo estudios con roedores y estudios, ensayos clínicos. En el de roedores se pudo identificar que el cacao ayudaba a la pérdida de peso, pero en humanos, pese a que no los ayudó a perder suficiente cantidad de peso, a pesar de tener una dieta que era alta en grasa y en carbohidratos, que podía ayudarlos a subir de peso, a los que consumían el cacao se notó que mantenían un peso adecuado, o sea, se mantenían en el peso. Entonces, ver las propiedades de este alimento en nuestro organismo. También tiene propiedades antiinflamatorias, interleuquina 6, 8 y TNF-alfa, que son altamente inflamatorias y altamente cancerígenas, las inhibe. Entonces, eh, de esta manera fortalece el sistema inmunológico. También hubo un estudio que hablaba sobre el consumo del cacao y el manejo de la esteatosis hepática. Entonces, pero sí tener muy en cuenta que este alimento no se debe mezclar con alcoholes, debido a que puede generar el efecto contrario y puede generar úlceras a nivel gástrico. Entonces, de pronto hay personas que no, que el chocolatico con la copita de vino o el licor de preferencia, evitar consumirlos en altas cantidades porque puede generar un efecto adverso. Regálame la siguiente. Otro alimento que este sí es muy tradicional y es el té. En mi trabajo de grado trabajé más que todo con el té verde. Sin embargo, el té negro también aporta muchas propiedades al organismo. Eh, este alimento tiene un mejor absorción en el intestino, sin embargo, también la absorción es poca, pero comparado con la cúrcuma y el cacao, pues la absorción es mucho más alta en el intestino en las concentraciones. Es importante cuando consumimos estos alimentos tener en cuenta que debe ser en una concentración alta, por decirlo así, puro. Eh, por eso las cantidades que se deben comer son pequeñas. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que el intestino pueda absorber un poquito más cantidad que si la hacemos más diluida. Entonces, con el té se pudo identificar que ayuda a la producción, a la formación de ácidos grasos de cadena corta, lo cual es muy beneficioso para la producción de carga bacteriana, que ayudan al intestino. Tiene propiedades antiinflamatorias, también inhibe muchas interleucinas inflamatorias como la 6 y la 8, aumenta la producción de interleuquina 10, que es altamente antiinflamatoria, ayuda a la reducción del estrés oxidativo. Eh, en estos estudios también se pudo identificar que ayudan a perder grasa corporal. Entonces, es muy, muy bueno para estas personas que de pronto pues se les dificulta
la pérdida del peso, pues ayudarlas un poco con este tipo de alimentos. Reduce células apoptóticas, que son tumores y todo esto, ayudaba a la reducción de estas. De hecho, en estudios en humanos, ensayo clínico, también se pudo identificar una reducción en pacientes que ya venían con operaciones previas de tumores y seguían produciendo más tumores, y al consumir estos alimentos pues les ayudaba a reducir el tamaño. De hecho, en roedores se pudo identificar que se perdía por completo estos tumores, se deshacían gracias al consumo de estos alimentos. También se utiliza como cardioprotector debido a que ayuda a reducir lo que es la dislipidemia, y también se utiliza para la prevención de enfermedades hepáticas como la esteatosis. Entonces vemos los beneficios de todos estos alimentos en el organismo y la importancia del consumo de esto, de fomentar el consumo, pero de una manera adecuada. Con respecto a la uva, por ejemplo, se pudo ver que el extracto de la uva y el orullo, que es la conchita que la cubre, que es donde hay mayor concentración de resveratrol, se utiliza desde hace mucho tiempo para mejorar la salud de las personas, específicamente la salud intestinal. Eh, a partir de la fermentación, así como la cúrcuma, por ejemplo, y a diferencia del cacao, la uva necesita un poco de los alcoholes. Entonces, al esta fermentarse, producir ciertos compuestos alcohólicos, pues va a ayudar a que la reacción en el organismo sea mucho mejor. Entonces es importante pues que estos extractos no tengan azúcares añadidos, que no tengan otros compuestos que vayan, en vez de mejorar, complicar la salud del paciente. Entonces, ayuda mucho a mejorar la función intestinal, estimula los movimientos peristálticos del intestino, suele utilizarse como cardioprotector, regula la digestión, pues al tener mayor movimiento peristáltico, pues el proceso digestivo va a ser un poco más rápido, entonces va a ayudar en este proceso. Protege la barrera intestinal, lo cual favorece a que la persona no vaya a desarrollar a largo plazo eh, un cáncer de colon o una úlceras o cualquier afectación en las paredes del intestino. Previene el hígado graso, y entonces viene la paradoja, porque siempre dicen que cuando tenemos afectación en el hígado puede ser provocado por el alto consumo de alcoholes, pero sí hay que tener en cuenta que no te vas a tomar una botella de vino al día, una copita, una pequeña cantidad, pues te va a ayudar. El problema es abusar de las cantidades que vamos a consumir, y esto favorece porque el hígado también necesita ciertas cantidades mínimas de alcohol, y el consumir esta copita de vino pequeña pues va a ayudar a que con los antioxidantes que tiene la uva tenga un fortalecimiento, y también ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Entonces es importante, por ejemplo, un paciente diabético, enfatizarle que si se quiere tomar una copita de vino, que tenga en cuenta que no sea un vino que tenga azúcares añadidas, que no sea un vino dulce, y darle las indicaciones correspondientes, porque obviamente un paciente que inicialmente tú le digas que no puedes, y cuando le dices que puedes, pues va a consumir en cantidades altas. Entonces siempre dar las indicaciones de la manera más puntual posible, que quede esa conciencia en el paciente de tener un autocuidado. Por último, dejo los peces, los cuales me pareció muy interesante algunos estudios que encontré. De hecho, creo que dejé dos aquí en las revisiones. Porque, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia en Italia, se hizo un estudio donde las personas tenían un alto consumo de peces, y se identificó
que estas personas que consumían altas cantidades de peces presentaron menor sintomatología del COVID. Por ejemplo, el agotamiento, la afectación, todos estos síntomas los presentaron en menor cantidad y vivieron este virus de una manera menos agresiva. Entonces, ver cómo influyen los ácidos grasos del pez y las omegas en nuestro sistema inmunológico, cómo fortalece nuestro sistema inmunológico. Entonces, obviamente, explicarle al paciente la preparación es muy importante. El alimento como tal no es malo, lo malo es la manera como lo consumimos. Entonces, indicarle diferentes tipos de preparaciones de cómo consumir el pez, que no sea frito, para que sí, de esa manera pueda ser un alimento que prevenga un riesgo cardiovascular, que reduzca los niveles de sobrepeso, que mejore los riesgos de contraer un cáncer de colon, que mejore el sistema inmunológico. Entonces, me gustó mucho algunos artículos que encontré, de hecho, de este año, relacionado al consumo de peces y pues quería compartírselos finalmente en esta presentación. Entonces aquí están algunos artículos, si le interesó alguno que de pronto no lo dejé aquí porque dejé muy pocos, pues me lo pueden pedir y yo con mucho gusto se los comparto y espero que esta presentación haya sido de su interés y cualquier inquietud pues que yo les pueda resolver, aquí estoy. Excelente presentación, Yuranis. Muchas novedades aquí en esta temática. Quisiéramos saber si hay preguntas de parte de todas las personas que están conectadas. Hasta ahora hay 45 personas conectadas. Han hecho muy buenos comentarios, incluso acá por el chat interno de Colnud también han dejado excelentes comentarios. Queremos saber si tienen preguntas, si tienen dudas, aprovechar el espacio de Yuranis acá. Hasta ahora en el chat no hay ninguna pregunta. Bueno, Yuranis, yo te pregunto algo. Con respecto a la cúrcuma, bueno, muchas colegas con las que normalmente hablamos a veces nos comentan que se ha empezado como a recomendar a los pacientes esa parte de la cúrcuma. Bueno, tú decías que era importante incluirla en la alimentación, pero ¿cuál tú crees que es la mejor manera de que nosotros incluyamos la cúrcuma o que recomendemos, por ejemplo, la cúrcuma, que fue uno de esos alimentos interesantes de los que hablaste? Porque podría ser de pronto en las preparaciones así en polvo, rociada o directamente con los alimentos o de pronto en alguna infusión. ¿Tú qué dices? Tú que eres la experta en la temática. De hecho, una de las propuestas que yo dejé para mi trabajo de grado fue que no se trabajaran estos alimentos por separado. Como decía, yo trabajé cúrcuma, té verde y cacao, porque los tres alimentos tienen unos beneficios maravillosos y de pronto al unirlos se pueda tener pues mejores resultados. Con respecto a la cúrcuma, por ahí estuve viendo, ahora que estaba investigando, actualizándome antes de hacer la presentación, que de hecho ya la están utilizando en té, en infusiones. Em, Se puede consumir como condimento para preparar los alimentos, para darles, debido a que la cúrcuma tiene una propiedad colorizante. Entonces, a las personas que de pronto les gusta utilizar el color para que la comida le quede rojita, podríamos utilizar la cúrcuma para darle esa coloración al alimento y de esa manera, pues tenemos el color que queremos para el alimento y además un beneficio a nuestra microbiota debido a que el color es un condimento artificial que no te va a brindar solamente
algo diferente a la coloración. Entonces, y obviamente, como les decía en la presentación, este alimento debe ir en conjunto con un compuesto piperino. Entonces, utilizar el jengibre o utilizar un poquito de pimienta picante para activar esta absorción o facilitar a que tenga una mejor absorción en nuestro colon. Ok, perfecto. Clarísima tu respuesta. Mira que, bueno, por experiencia de algunos de mis familiares, una vez una hermana me dijo, ese espagueti que tú hiciste no tiene color. Yo lo hago blanco porque normalmente no uso color. Bueno, eso fue hace años, no uso color, pero mira que la cúrcuma sí le da ese colorcito característico a los alimentos, de pronto a unas rojas, a unas pastas, que a veces también es cierto que muchas de las preparaciones entran por los ojos y a veces la persona de pronto ve el plato un poco pálido, blanco y de pronto como que no le provoca, ¿cierto? Entonces, Exacto. exacto, es un alimento que podríamos usar reemplazando totalmente el color tradicional que usamos en las preparaciones. Listo, Yurani, gracias. Muy clara tu respuesta. No sé si acá, bueno, acá nos están felicitando. Dene Gaviria dice excelente, Yurani, felicitaciones. Gracias, También Dene. También los invitamos a llenar el link de asistencia. Es importante para nosotros tener la asistencia, saber que les gusta conectarse, que les interesa la temática y que de pronto también nos pueden sugerir algunas temáticas para compartir con todos los colegiados. Bueno, yo creo que eso sería todo, no hay más preguntas. Te agradezco mucho, Yuranis, por tu excelente presentación. Agradezco a todas las personas que se conectaron y bueno, próximamente Colnut también nos acompañará con otras temáticas también interesantes. ¿Listo? Les Bueno, deseo. Diana, te quería dar gracias, gracias a Colnut y a todas las personas que se conectaron. Espero que haya sido de mucha ayuda este aporte, pequeño pero ayuda. Y dejarles pues como esa invitación. Actualmente estamos muy en lo artificial, en condimentos artificiales, alimentos artificiales, todo como que mucho a la practicidad y estamos descuidando realmente nuestro cuerpo. Si nosotras, nuestros nutricionistas se enfocan más en utilizar el alimento para prevenir y evitar que el paciente utilice medicamentos, pues es maravilloso. Y la clave la tenemos en nuestra microbiota intestinal. Entonces, trabajar mucho en el aprovechamiento de los alimentos lo más natural posible para fortalecer en nuestros pacientes la microbiota intestinal. En mi experiencia como profesional, yo tengo pacientes con hígado graso, de hecho cáncer de estómago, y los he estado manejando solamente con alimentación y los resultados que he tenido han sido maravillosos. Entonces, pues yo los invito a todos y todas a tener darle esta importancia a los alimentos, a nuestra profesión, porque yo pienso que la clave de la salud está en la nutrición. Entonces, pues muchas gracias por este espacio y bueno, si se da la oportunidad nos veríamos en otro momento. Yuranis, perfecto. Yuranis, bueno, antes de que te vayas, aquí hay una preguntita que se salió un poco del tema, pero bueno, vamos a leerla. Escribe Luis Quintero, dice, buenas noches, gracias por la información. Saliendo un poco del tema, en cuanto a los aceites, ¿recomiendas aceite de oliva y coco? Y si sabes de estudios, ella te agradece que los puedas compartir. Ok, bueno, sí estuve leyendo sobre el aceite de oliva y el aceite de coco, casualmente. Soy bastante curiosa. Y pues las propiedades del aceite de oliva son muy buenas, especialmente es muy buen antioxidante y ayuda mucho también en la parte cardiovascular. De hecho, pacientes con esteatosis hepática, con dislipidemia, han sido de mucha ayuda. Problemas coronarios, afectaciones coronarias, el aceite de oliva.
Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el uso del aceite de oliva, debido a que cuando este se somete a altas temperaturas puede saturarse mucho. Entonces, es ser muy enfático al paciente que este se recomienda consumir crudo o utilizar uno especializado, porque ya existe un aceite de oliva que es especializado para cocinar. De hecho, en la botella específica para cocinar. Entonces, es importante que tengamos esa claridad con el paciente. ¿Para qué? Para que al decirle el aceite de oliva es bueno, el paciente te va a fritar un pollo con aceite de oliva y entonces ya ahí el aceite de oliva deja de ser bueno. Entonces, darle las indicaciones adecuadas para que el paciente pueda darle un uso correcto a estos alimentos. Con respecto al aceite de coco, pues el coco es el único alimento vegetal que tiene grasa saturada. Entonces, importante tener en cuenta que sí es un alimento bueno, es una buena opción para consumir, pero la idea es que no sea un consumo constante para evitar una concentración alta de colesterol en el cuerpo. Entonces, entre estos dos, tener mucho control con el aceite de coco, debido a que, bueno, sí tiene muchas propiedades y ayuda mucho al organismo, pero el consumo debe ser mínimo. Entonces, espero haber tenido claridad con la respuesta. Sí, señorita, perfectamente claro. Listo, Yuranis, entonces yo creo que ya para no extendernos más, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa, Yuranis va a estar a la orden si necesitan que les comparta los estudios o algún estudio con respecto a lo que se habló el día de hoy. ¿Listo? Les deseamos una excelente noche, descansen y nos vemos en otra oportunidad. Feliz noche. Chao, feliz noche. Chao.